Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante y a lo que sigue siendo muy actual, las violaciones a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+. Muchas veces pensamos que estos problemas ya están resueltos o que solo ocurren en ciertos países, pero la realidad es que siguen pasando en distintas partes del mundo, incluso en lugares donde existen leyes para proteger estos derechos. En este episodio voy a analizar 5 notas periodísticas recientes que seleccioné. Voy a explicar por qué las elegí y qué derechos se están violando en cada caso y por qué es importante hablar de estos temas. ¿Por qué elegí estos artículos? Pues elegí estas notas porque muestran diferentes formas de violencia y discriminación, y no todos los casos son iguales, ya que algunos hablan desde violencia física, otros de discriminación legal e incluso abuso de poder por parte de las autoridades. También me parece importante incluir notas de diferentes lugares como Europa, África, Estados Unidos y México, porque demuestra que no es un problema aislado, sino es algo más global. Además, todos los artículos tienen algo en común y muestran que algunos de los derechos reconocidos en las prácticas muchas veces no se respetan. Artículo 1. Violencia machista en Europa. La nota dice: los mecanismos para prevenir la violencia machista en Europa no funcionan de forma adecuada, advierte un informe de el periódico El País. El primer artículo nos habla sobre cómo los mecanismos para prevenir la violencia machista en Europa no están funcionando adecuadamente. Esto me llamó la atención porque en Europa suele considerarse una región con avances en derechos humanos, pero aún así existen fallas importantes. En este caso se violan derechos como el derecho a la vida libre de violencia, el derecho a la seguridad y el acceso a la justicia. Algo muy importante que menciona la nota es que muchas mujeres no denuncian, y esto no es algo porque no quieran, sino porque tienen vergüenza o no confían en las autoridades. Y esto demuestra que no basta con que existan leyes, también es necesario que las instituciones funcionen correctamente y generen confianza. Artículo 2. Derechos LGBTQ+ en África. La nota dice: mi vida está en peligro. La regresión de los derechos LGBTQ+ en África se expande. De el periódico El País. Este segundo artículo nos habla sobre cómo la regresión de los derechos de la comunidad LGBTQ+ en varios países de África. Y elegí esta nota porque muestra una situación muy grave. En algunos países, ser parte de la comunidad puede ser castigado por la ley, y aquí se violan derechos fundamentales como el derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad y el derecho a la vida y seguridad, el derecho a la salud. Lo más preocupante es que estas personas tienen que vivir escondiéndose por quienes son o por miedo a ser arrestadas o agredidas. También se limita el acceso a servicios de salud, lo que puede considerar consecuencias muy graves. Esto demuestra cómo la discriminación puede estar incluso respaldada por la ley. Artículo 3. Feminicidios en Guanajuato. La nota dice: 3 feminicidios en 2 días acuden a Guanajuato. Sus familias exigen justicia. De el periódico Noticias Telemundo. Este tercer artículo trata sobre varios feminicidios ocurridos en Guanajuato. Elegí esta nota porque representa una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres. Aquí se violan derechos como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a vivir sin violencia. Además, algo muy importante es que las familias de las víctimas están exigiendo justicia. Esto indica que no solo ocurre la violencia, sino que también puede haber fallas en la investigación o en la respuesta de las mismas autoridades. Y este tipo de casos nos hace reflexionar sobre la gravedad de la violencia de género en nuestro propio país.
Artículo 4. Matrimonio igualitario. La Corte Suprema rechaza el caso que buscaba anular el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo de Noticias Telemundo. El cuarto artículo nos habla de un caso en Estados Unidos donde se intentó eliminar el derecho al matrimonio igualitario, y elegí esta nota porque muestra que incluso los derechos que ya han sido reconocidos pueden ser cuestionados. Los derechos que estuvieron en riesgo fueron el derecho a la igualdad, el derecho al matrimonio y el derecho a no ser discriminado. Aunque la Corte Suprema rechazó el caso, el hecho de que haya ocurrido este intento demuestra que estos derechos no están completamente asegurados y que es importante defenderlos constantemente. Artículo 5. Abusos en protestas en México. La nota dice: me violaron, me golpearon y sentí que me desaparecía. En México las mujeres sufren abusos de los derechos humanos cuando salen a protestar. De Noticias Telemundo. El último artículo describe abusos contra las mujeres durante protestas en México. Elegí esta nota porque muestra una situación muy preocupante. Cuando las autoridades deberían proteger a las personas, son quienes cometen estos abusos, y aquí se violan derechos como el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho a la seguridad. Además, se trata de violencia dirigida específicamente contra mujeres, lo que convierte también en un caso de violencia de género. Esto refleja un abuso de poder y una falta grave de protección por parte del mismo Estado. Como mi reflexión personal es que después de analizar estos artículos, creo que es claro que todavía hay mucho por hacer en cuanto a los derechos humanos. No importa el país o el contexto, las mujeres y la comunidad LGBTQ+ siguen enfrentando violencia y discriminación u obstáculos para ejercer sus derechos. También me di cuenta de que no solo se trata de tener leyes, sino de que realmente se cumplan, y creo que es importante informarnos sobre estos temas, hablar de ello y no normalizar este tipo de situaciones. Como conclusión, estos 5 artículos muestran diferentes formas de las que se violan los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+. Desde la violencia física hasta la discriminación legal, todos los casos reflejan un problema que siguen presentes en la sociedad, y visibilizar estas situaciones es el primer paso para generar conciencia y buscar cambios. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.